caracterizados por salir adelante día a día, en búsqueda de oportunidades, persiguiendo nuestros sueños y compartiendo con quienes más queremos. La naturaleza nos obliga a dar un paso al costado. Hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. El altísimo porcentaje de vendedores de mercados con concurrencia masiva, además confirmados como portadores de COVID. La incertidumbre de no saber a qué enemigo nos enfrentamos y cómo afectará nuestro estilo de vida acrecenta cuando nos pusieron dos realidades delante de nosotros: el desempleo o la adaptación y limitación de nuestras capacidades en cuatro paredes. Pero, ¿estamos listos para los cambios que involucra la cuarentena? ¿Cómo la seguridad de nuestro hogar puede convertirse en un factor determinante de nuestro desempeño? Veámoslo a través de la psicología del futuro. En este momento me encuentro solo. La distancia fue nuestro mayor reto para poder entregarte este documental, pero no hubiera sido posible sin la ayuda de mi equipo. A cargo de José Mosé Chávez Zamora, docente del curso de Psicología Ambiental, creador de contenido de la Psicología del Futuro. El trabajo remoto no estaba para la agenda de ninguna empresa para este año. Sin embargo, se ha convertido en una forma de trabajo que cada vez se va adaptando más a nuestro estilo de vida y al ambiente laboral. Pero, ¿qué es el trabajo remoto? Acompáñame a verlo. Es importante mencionar que el trabajo remoto no es un concepto nuevo, ya que el término original se remonta a 1973, donde el físico Jack Newell, frente a la crisis financiera y petrolera que estaba viviendo Estados Unidos, plantea la posibilidad de trabajar desde casa y de esa manera dar respuesta a los problemas de consumo de energía que había, y a su vez aprovechar los recursos no renovables. Esto también ayudó a compensar la crisis financiera que afrontaban las compañías en esa época. Es en unos años después donde la globalización y el avance de la tecnología impulsaron a que el trabajo remoto se convierta en una nueva modalidad para todas las empresas. Como podemos observar, a través de los años, el trabajo remoto se ha convertido como una alternativa para grandes y pequeñas compañías, quienes han sabido apreciar el valor del trabajo a distancia. Asimismo, las sucesivas crisis y catástrofes que han sufrido diferentes sociedades han permitido también que las personas puedan establecer el trabajo remoto como una forma de vida. En el Perú, el trabajo remoto parecía como una posibilidad que podría ser interesante, pero sobre la que tanto los empleadores como los trabajadores tenían desconfianzas, ya que la legislación no había logrado disipar todas las dudas. Es con la declaración de la emergencia sanitaria que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo impone esta modalidad como una urgencia para muchas entidades públicas y también para muchas entidades privadas. En medio de la crisis actual, el ambiente laboral se ha visto afectado. Los factores que influyen en el bienestar físico y mental de los trabajadores se han transformado. A raíz de esto surge la siguiente problemática. Actualmente en el Perú, ¿están bien implementados los protocolos de ergonomía para el trabajo remoto? ¿Cuál es el impacto psicoambiental del trabajo remoto? ¿Afectó acaso el COVID-19 al ambiente laboral actual? ¿De qué forma? Veamos algunos términos que nos ayudarán a entenderlo. Ambientes laborales. Cuando adquirimos una casa nueva y no nos agrada el material del piso, o el color de las paredes, o la instalación de la iluminación, ¿qué sucede? Bueno, juntamos un poco de dinero y lo usamos para reformar nuestro hogar a nuestro gusto. Pero, ¿sucede lo mismo con el ambiente laboral? ¿Podrías acaso reformar aspectos de tu empresa solo por no sentirte a gusto? Bueno, la organización ha sido descrita por diversos autores. Uno de los conceptos más pertinentes sería el de Weinert, quien dice que es un organismo de carácter múltiple compuesto por personas, en consecuencia por grupos, que construyen un sistema de roles, se comunican mediante redes de comunicación y se articulan mediante normas, leyes y creencias, y todo esto va direccionado a fines establecidos. Ergonomía. Bueno, Aragual, Rovira y Vidal lo relacionan con la ecología en el lugar de trabajo.
entendiendo ecología como el ecosistema presente en nuestro centro laboral. Para poder evaluarla debemos tomar en cuenta aspectos como la seguridad y la higiene en el trabajo, ya que se deberá estandarizar aspectos como la accidentalidad, los riesgos en cuestiones laborales. La temperatura. Este factor se encuentra directamente relacionado con el rendimiento. Los estudios demuestran que la temperatura ideal en la cual uno debe trabajar es de 26 grados. En definitiva, no hay relación entre los niveles de temperatura y ejecución de tareas laborales. Para poder evaluar esto se tendría que tomar en cuenta el contexto laboral. Pero a manera de conclusión, es probable que repercuta en la salud, causando ansiedad, irritabilidad, insomnio. La luz. Al momento de analizar los factores que inciden en el medio físico laboral, la luz es otro elemento muy relevante que incide directamente en el rendimiento de las personas. Se considerará un mayor grado de iluminación en el caso que las tareas exijan demasiado desgaste visual. En caso contrario, la luz debe ser adecuada y equilibrada. Sonido. El sonido va relacionado con el ruido y la música que se presente en el ambiente laboral. Este debe ser ligero con el fin de no causar distracciones que repercutan en el rendimiento de las personas o que también repercutan en su bienestar. En caso la organización considere usar música en el ambiente laboral, se debe considerar una música suave, aunque esto dependerá también de la tarea realizada. Color. La exposición cotidiana a todo tipo de colores beneficia o ayuda a una atmósfera laboral más segura, más equitativa y más eficiente. Así, el color se relaciona con dos variables, la seguridad en el trabajo y el rendimiento, ya que estos ayudan a identificar las señales de peligro en el trabajo, enfocar la atención en puntos requeridos, proporcionar el descanso visual a los trabajadores e influye en el estado de ánimo de las personas, además de mejorar el rendimiento. Continuamos con el espacio. Existe información muy limitada sobre este tema, sin embargo, es importante analizar muy bien la distribución de los espacios laborales en el contexto organizacional. Un tipo de espacio encontramos la oficina abierta. Como ejemplo tenemos la empresa de comida alemana Eberhard y Wolfgang, quienes introdujeron las oficinas panorámicas, en donde se eliminaban los cubículos individuales para un ahorro de varios aspectos. Este nuevo diseño de oficina facilitaba la supervisión de los trabajadores, por consiguiente aumentaba el control en los trabajadores. Por otro lado, como consecuencias negativas, encontramos la pérdida de identidad, el incremento de ruido y la disminución de la capacidad de concentración. El medio ambiente social. En este punto se da un análisis no solo de los componentes físicos mencionados anteriormente, sino de los procesos que se suscitan dentro de la organización. Estos procesos no son resultados de dos inputs diferentes, sino de la interacción entre ambos, en el que la persona y la organización se construyen y se transforman mutuamente. Dentro de este punto encontramos el clima. El clima laboral se entiende como una interacción entre la persona y su entorno. De esta manera, el clima laboral también influye en el comportamiento de una persona. Por otro lado, tenemos la cultura, que se entiende como aquellas normas y valores por lo que se rige una empresa. Asimismo, es preciso considerar su estudio en los valores medioambientales, para así reducir el impacto que tienen las actividades laborales en el entorno. Por último, encontramos el trabajo remoto, el cual se caracteriza por la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o en el lugar de aislamiento domiciliario, utilizando así cualquier medio que le posibilite realizar sus labores. El trabajo remoto es una situación excepcional que fue declarado por el Estado peruano a raíz del COVID-19. Este trabajo no es voluntario, sino impuesto por el Decreto de Urgencia 026/2020. Interesante, ¿verdad? Para conocer más a profundidad sobre el impacto del ambiente laboral en los trabajadores y a propósito de nuestra investigación, hemos elaborado algunos cuestionarios. ¿Me acompañas a verlos? Gracias, Sebastián. Para empezar, se procedió con definir los factores que se medirán a través de los dos instrumentos seleccionados, junto con sus respectivos criterios. El libro de Psicología Ambiental, en el capítulo de Ambientes Laborales,
desarrollado por Íñiguez y Vivas, nos brinda 3 factores para nuestro propósito. Primero, el medio ambiente físico, con criterios como temperatura, luz, sonido, color y espacio. Segundo, el medio ambiente social, con criterios como clima y cultura organizacional. Por último, pero no menos importante, la ergonomía, con el criterio de diseño de utilería con medidas antropométricas. Cabe señalar que el método de difusión de ambos instrumentos fue empleando un formulario Google que a su vez servirá como base de datos para el análisis de los resultados. Encuesta de ambiente laboral en el trabajo remoto. La primera herramienta de medición a utilizar fue el de una escala Likert, ya que nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado. Consta de 24 ítems realizados en base a los criterios previamente señalados y distribuidos de manera estratégica para garantizar la confiabilidad del mismo. De esta manera, se muestran los ítems pertenecientes a cada criterio a evaluar y las categorías generales. Escala de calidad ambiental percibida en el trabajo remoto. Esta segunda herramienta de medición es una adaptación de la original presentada en el libro Psicología Ambiental de Marcel Zimmermann, con el cual podremos establecer el perfil semántico del lugar en donde actualmente realizan labores de manera remota nuestros participantes. Cuenta con un total de 23 ítems desarrollados a partir de los 3 factores iniciales, siendo el punto distintivo con el instrumento anterior que sus criterios necesariamente son más específicos y las opciones buscan atribuirle adjetivación en distintos niveles. Los resultados de la encuesta con relación a la temperatura del espacio de trabajo actual de los participantes indica que ésta incide de manera favorable en un 36,64%, no siendo un factor de riesgo para su salud y su estado de ánimo. Asimismo, según el criterio de luz, un 34,44% indica que la iluminación con la que cuenta y el acceso a las ventanas donde realiza sus funciones es la adecuada. El criterio de sonido, donde se evaluó el grado de impacto del ruido o los sonidos externos, ya sean de la calle o los programados como la música, indica que pueden llegar a ser desfavorables para el desarrollo de tareas habituales en un 23,33% de los encuestados. Un estudio realizado por Sandstrom, Bell, Busby y Asmus en 1996 describe que el ruido con más frecuencia es el de la voz humana cuando está hablando por teléfono. La satisfacción en el trabajo y su rendimiento se relacionan negativamente con el incremento del ruido. En esta misma línea, Miller, en 1974, concluye que si el tipo de ruido es uniforme y sin especial significado, no afecta la capacidad de ejecución humana. Sin embargo, los ruidos con componentes de altas frecuencias producen más interferencia en la realización del trabajo a diferencia de los ruidos de frecuencia baja. Por otro lado, la música puede llegar a crear ambientes favorables de trabajo. Sin embargo, un estudio realizado por Poulton en 1976 ilustra que el ruido puede enmascarar el discurso interior de la persona. De la misma manera que el ruido se superpone a las palabras habladas, también puede ocultar el diálogo interior, en que las personas se inmiscuyen, interfiriendo así en la ejecución de sus labores. Un 50% se encuentran totalmente de acuerdo en que el color del ambiente laboral repercute favorablemente en su rendimiento. Muy por lo contrario, un 23,33% de ellos considera que el espacio con el que cuenta para desarrollar su trabajo de manera remota no les es provechoso, pudiendo influir en los resultados.
Tal parece que el clima, en términos de la comunicación, interacción y reconocimientos, no ha tenido variación significativa, siendo la alternativa indiferente elegida por un 29,16%. Sin embargo, para un 35,84%, el compromiso, las líneas de comunicación, los objetivos y principios de la organización han sido reforzados, manteniendo una cultura favorable. Por último, el diseño del espacio de trabajo y la utilería para un 30% resulta ser confortable, habiendo indicado que se adecúan a sus necesidades. A continuación, les mostramos el perfil del espacio de trabajo remoto con el que cuentan nuestros participantes, siendo este la síntesis de las respuestas brindadas en nuestra adaptación de la escala de calidad de ambiente laboral percibida. Esta valorada a través de adjetivos por medio del diferencial semántico estructurado. Pero, ¿qué mejor manera que te lo explique alguien que está pasando por la misma situación, verdad? ¿Ocasionó el COVID-19 un impacto en su ambiente laboral? ¿Tendrá este un impacto psicológico? Y lo más importante, ¿qué emociones le genera ese nuevo ambiente laboral? Descubrámoslo. Básicamente lo que ocurrió es un nuevo proceso de adaptarse. Nos, digamos, afectó un poco nuevamente en establecer este nuevo trabajo en remoto, digamos, ¿no? Uno de muchos años la normalidad era ir a la oficina y un horario, digamos, ya establecido, y finalmente pasar a una nueva forma de trabajo hizo que nos costara un poco, y en ese proceso de adaptarnos es lo que normalmente se afectó en ese sentido, ¿no? Con respecto a mi experiencia con el trabajo remoto, hay dos momentos bien marcados, ¿no? El primero, que tiene que ver básicamente con nuevas formas, digamos, ¿no? Ya no era un trabajo más presencial, sino se hacía de manera virtual, ¿no? Algo que no era un medio de comunicación muy usado. Entonces, ese nuevo cambio del medio de comunicación fue lo que en realidad cambió bastante en ese sentido, ¿no? Y ese proceso de adaptar es que normalmente nos costó un poco al principio, entendiendo también que inicialmente se trabajaba más del tiempo establecido por la coyuntura en este momento, digamos. Y el otro momento es ya en el proceso de adaptación, digamos, ¿no? Hoy en día ya estamos en un modo más de que se hace con esta continuidad, ya se sabe que se trabaja bajo el modo virtual, remoto, y que ya el tema presencial se ha quedado atrás y estamos en nueva normalidad, si se quiere, ¿no? Yo tengo un espacio de estudio, digamos, ¿no? Así siempre lo habíamos considerado para los chicos. Y bueno, tuvimos que incorporar un espacio para mí como una oficina, ¿no? Donde en realidad claramente enmarca el espacio donde en mi propio hogar hago una clara diferenciación de salir de mi casa a el horario laboral, ¿no? Es un espacio de aproximadamente 2x4, 2 de ancho y 4 de largo, digamos, ¿no? Y bueno, tengo todas las sillas y la lacto que la empresa me ha dado en ese sentido, ¿no? Tenemos un espacio cerrado que nos permite estar un poco aislado de los ruidos y tener un poco más de espacio de concentración. Ya ahora me ha sido cómodo, digamos. Anteriormente, reitero, era un poco la bulla, algunas cosas que normalmente tú tienes en su centro de trabajo, cosa que no se daba, muchas veces era la habitualidad de la casa. Pero hoy me siento bastante, digamos, motivado y me siento bastante alegre porque de todas maneras en este trabajo remoto se comparte mucho con la familia, cosa que no se hacía antes. La emoción me está bastante alegre, ¿no? Me da bastante alegría en ese sentido, sin dejar la responsabilidad siempre para cumplir mis horarios. No sé qué vaya a pasar más adelante porque nos estamos adecuando a este sistema y esperamos que más adelante se podamos tomar con normalidad la nueva forma y el nuevo ambiente laboral, digamos, ¿no? Sin duda alguna,
todo cambio genera una reacción emocional. Desde el punto de vista psicológico, el estrés es un factor determinante. Y es en este proceso cómo el teletrabajador se va adaptando a su nuevo ambiente laboral, que en efecto es un proceso que va mucho más allá de las aptitudes y destrezas laborales del mismo, que van a ser factores determinantes para el rendimiento, satisfacción y productividad de él. El trabajo remoto supone la implicación de nuevas metodologías, nuevos esquemas de trabajo y herramientas tecnológicas que generan un esfuerzo cognitivo adicional, que van a ser factores decisivos para la estabilidad emocional del teletrabajador y el nivel de estrés que éste genera. Bien, pero ¿qué hacer para adaptarme a un nuevo ambiente laboral y que éste genere un impacto positivo? ¿Cómo puedo trabajar desde casa? A continuación, te brindaré algunos tips que debes emplear para el trabajo remoto. Acondiciona un espacio físico exclusivamente de trabajo. Planifica un horario de trabajo y descanso para que evites laborar en horarios fuera de lo establecido y puedas disfrutar más del tiempo familiar que tanto añoras. Primero, procura que la pantalla, el teclado y documentos se encuentren a una distancia similar de los ojos para evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. Además, procura tener un ambiente con una buena iluminación, que no te irrite ni te fuerce la visión en el horario de trabajo. Asimismo, evita ambientes laborales ruidosos. Te permitirá una mayor concentración en la tarea. Finalmente, trata que tu ambiente laboral esté ventilado, permitiendo el ingreso de aire natural al ambiente desde el exterior mediante ventanas y otra forma de ventilación. Procura regular la silla en altura de tal forma que al sentarte los codos flexionados a 90 grados queden a nivel de la mesa o escritorio de trabajo. La espalda debe estar apoyada sobre el respaldo, especialmente en la zona lumbar o cintura. Es muy importante hacer una pausa activa de 10 minutos por cada hora que se está trabajando frente a la computadora. Caminar, hacer pausas en el trabajo, si se quiere puede realizarse ejercicios de elongación y hacer estiramientos del cuerpo.